Buenos días. Mucho gusto otra vez de encontrarnos acá en esta cita divina. Hoy es viernes 12 de marzo. Se fue la semana prácticamente y estamos en medio del tercer mes del 2021. Y aquí estamos fiel, todavía con el corazón inflamado, sediento de una palabra nueva, fresca. Somos aquellos que amamos la palabra y estamos consagrados totalmente a servirle a Él. Somos los que hemos entendido que todas las demás cosas que Dios nos da, lo que llamamos bendiciones materiales, son solo accesorios, herramientas para la realización del propósito eterno. Cuando leemos Efesios capítulo 1 y encontramos 7 u 8 bendiciones espirituales que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, no menciona nada material, sino todo lo que Cristo consiguió para nosotros en la cruz. Entre esas cosas, la filiación. Un pueblo gentil que no teníamos esperanzas, Él nos ha hecho hijos. Hijos legítimos, engendrados, coherederos con Cristo. Y fuimos aceptos en el amado. Con eso ya tenemos que darnos por pagado, ¿no? Completamente. Las bendiciones del Antiguo Testamento eran materiales, todas. Las bendiciones del Nuevo Testamento las incluyen, pero son mucho más grandes, son bendiciones espirituales. Y aquí estamos esta mañana. Quiero leerles, voy a leer gran parte de la en realidad no es una clase. He tenido una fuerte carga del Señor de compartirles a ustedes lo que me ha estado llegando de la voz profética que está sonando, la trompeta, como dijo Pablo en Primera de Corintios, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Qué están hablando los profetas? El espíritu profético, ¿qué viene después de la pandemia? ¿Qué va a suceder pronto en el mundo? Y no estoy hablando de el arrebatamiento de la iglesia, hemos hablado bastante de eso, sino los tiempos previos, los días previos o preliminares a que esto suceda. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? ¿Tenemos dirección de Dios, dirección específica para la tarea? ¿O Dios nos ha dejado huérfanos de profetas? ¿O la palabra profética nos está direccionando, está marcando la mega tendencia de la iglesia? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el mundo? Entonces, hay una recopilación de palabras proféticas que yo quiero compartirles esta mañana para que podamos estar, si usamos una metáfora, estar en la cresta de la ola. Tú sabes que un surfista está mirando la mejor ola y cuando viene una gran ola, él sabe montarse sobre esa ola y surfear. Dios crea las olas en el tiempo. Se habla de la primera ola, la segunda ola, la tercera ola y la cuarta. Algunos teólogos dicen que estamos en la tercera y cuarta ola, en donde Dios está reestructurando los odres. Ya Él envió su espíritu, trajo una renovación, pero hay un hondo problema de estructuras. Las estructuras no son viables
para la tarea de la iglesia. Recuerda que cuando Dios creó a Adán, primero hizo el chasis, el cuerpo, lo formó de barro. Eso fue lo preliminar. Después sopló la vida. O sea, primero creó la estructura viable para esa categoría de vida. Es muy importante que Dios está renovando las estructuras de la iglesia. Nos está trayendo de nuevo a esta iglesia orgánica. Pero quiero leerles algunas cosas importantes. El pastor Eduardo Pedro Sarachi, de Buenos Aires, ha hecho un trabajo de recopilación y me llegó. Quiero leerles algunos aspectos de este relato profético y quiero que puedas sintonizar con el espíritu profético, porque ya llevamos varias clases, 23 clases de escatología, donde hemos visto con lujos y detalles todos los eventos escatológicos finales hasta el arrebatamiento de la iglesia y luego lo que vendrá, la gran tribulación, el milenio y el juicio final del gran trono blanco. Pero vamos ahora a ver qué es lo que el viento profético, el espíritu profético que está soplando por los cuatro cabos de la tierra, advirtiendo a sus hijos, como dice la Escritura, el avisado ve el peligro, se esconde, pero el necio sufre el daño. ¿Cuál es esta ola que Dios está creando en la cual nos vamos a montar para surfear en el espíritu? Nosotros no podemos crear la ola, solo la esperamos y nos montamos sobre ella. Dios está creando una ola enorme, un tsunami del espíritu. Capte eso, por favor, un tsunami del espíritu en donde vamos a montarnos para surfear y movernos en la velocidad de la ola, en la velocidad del espíritu. ¿Recuerdan a los hijos de Isaacar? Ellos eran los entendidos en los tiempos. Ellos se entendían, esta era una familia que tenía una gracia de Dios de leer los tiempos, los eventos antes que sucedan. Y dice que este dicho, lo que ellos decían, todo el pueblo lo seguía, obedecían. No solo se enteraban, sino que modificaban sus propias agendas para caminar en los dichos de los profetas de Isaacar. Entonces, desde hace varios años, Dios ha revelado algunas de las cosas que van a suceder en el futuro inmediato. Algunas de esas profecías ya se han empezado a cumplir, como por ejemplo la profecía de la pandemia del coronavirus. Dios se la habló a hombres de Dios en la década del 70, del 80. Ya te voy a relatar algunas cosas. Y de la recesión económica mundial. Todavía no vemos los efectos letales, ¿no? Todavía es como que nos quedan un poco de gasolina en el estanque, pero veamos pues estas otras profecías dadas por ministros del Evangelio. Uno de los profetas ya no está con nosotros, llamado David Wilkinson. David Wilkinson. Él nació el año 1931, murió el 2011, hace poco. Él habló, un profeta con una autoridad espiritual enorme, con un testimonio y una credibilidad como aquellas, ¿no? Él habló, inspirado por Dios, de lo que iba a suceder en todo el mundo. Él habló de la pandemia del coronavirus o COVID-19 en 1986. 1986. Hace rato, David Wilkinson recibió la profecía de la pandemia del coronavirus
Él dijo que después de esta plaga, vendrá un gran avivamiento mundial. Amén. Lo recibo. Y David Wilkerson ya no está con nosotros, pero sus palabras quedan. Veo, dijo él, una plaga en el mundo, en los cines, en los bares, en los estadios. La iglesia y el gobierno cerrarán. Se cerrarán los edificios religiosos, se cerrarán los grandes edificios para espectáculos. La plaga golpeará las ciudades. Él vivía en Nueva York, dijo, la plaga golpeará Nueva York y la sacudirá como si nunca hubiera sucedido. La plaga obligará a los creyentes sin oración a la oración radical y a sus Biblias. Amén. Y el arrepentimiento será el grito del hombre de Dios en el púlpito. Arrepentíos. Necesitamos volver al Señor. Necesitamos tener un reencuentro profundo con el Cristo resucitado, glorificado. Y de ahí saldrá el tercer gran despertar que barrerá a Estados Unidos y al mundo entero. Esta es la única pandemia. Nunca hubo otra antes. Esta es la única pandemia que ha golpeado toda nación, toda ciudad, todo pueblo, toda comarca, el planeta completo. Wilkerson habló acerca de las profecías futuras. Él escribió un libro llamado La Visión. Sería interesante que lo pudieras leer. Publicado en 1975. 1975. En su libro, David Wilkerson declaró lo que Dios le reveló a él y que va a suceder los próximos años, es decir, el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Él decía que habrá una gran recesión económica mundial. Se levantará una gigantesca iglesia mundial, una gigantesca superestructura religiosa mundial visible y apóstata, con poder político, pero que al mismo tiempo los verdaderos creyentes, la iglesia invisible, se unirán por medio del Espíritu Santo. Habrá una comunión, una conexión del Espíritu Santo, teniendo como fundamento a Jesucristo y su palabra viviente. Estos creyentes se llamarán simplemente cristianos. Contra ellos se levantará una terrible persecución y por esta causa recibirán gran poder espiritual. Es como que la persecución va a sacar lo mejor de nosotros. Es decir, experimentarán un gran avivamiento y tendrán que salir de los templos protestantes y católicos. Enfatizarán la verdad del retorno de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué cosa! Uy, Señor amado, me siento parte de esa generación, del cumplimiento de esta profecía. Así que les invito a que veamos punto por punto estas profecías. Número 1, esta recesión económica mundial. Veo, dijo David Wilkerson, una confusión económica total que abatirá a Europa primero y luego afectará al Japón, los Estados Unidos, el Canadá y poco después a todas las demás naciones. Realmente no es una depresión la que veo venir, sino una recesión o retracción económica temporal de tal magnitud que habrá de afectar el estilo de vida de casi todo trabajador asalariado de América y de todo el mundo. Países que al presente controlarán enormes cantidades de divisas occidentales
se van a ver en dificultades muy grandes. También los países árabes quedarán de modo particular afectados. Esta profecía ya se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Gente de Dios, según el Fondo Monetario Internacional, FMI, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, vendrá una gran recesión. O sea, no estamos diciendo nada oculto. Esto no es una conspiración oculta, esto es vox populi. Esto es lo que dicen los expertos. La peor crisis que no se veía desde la Gran Depresión de 1929 de Estados Unidos, histórica. Busque usted en YouTube y ponga ahí recesión económica o depresión económica 1929 y vas a ver, digamos, documentales con imágenes en blanco y negro de la recesión mundial. Cómo la gente se comía las hojas de los árboles. No había comida. No había comida. Ahora, cuando escuchamos esto, no debemos asustarnos. Jesús dijo, cuando ustedes vean todas estas cosas suceder, dice, erguíos. Amén. No anden como pollo con la cabeza hacia abajo. Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque el día de vuestra redención está cerca. O sea, gócense, no tengan miedo. Además, quiero soltar esta palabra, esto va por mi cuenta, que en medio de la recesión, en medio de la plaga, Dios manifestará sus más impactantes milagros financieros. Dios no ha abandonado a su pueblo, señores. Él alimentó a Elías, alimentó lo profético, Él se encargó de proveer a sus hijos. Siempre no será diferente con nosotros. Tranquilos. Nuestra fuente de recursos, yo se lo decía hace poco al pastor Ezequiel Luna, le decía, mira Ezequiel, nuestra única fuente de recursos siempre ha sido y será Dios. Él es la fuente de recursos. El fútbol, el trabajo que tú tienes. Yo fui taxista por 10 años en Argentina en un buen tiempo. Me fue bien. Y un día Dios cortó eso. ¿Y qué sucedió? Que mi fuente de recursos no era el taxi. Dios cambió, nos trajo a Chile en el peor momento económico y Dios hizo de las suyas. Nos sostuvo, nos bendijo y la gente decía, ¿cómo lo hicieron? Porque el trabajo, la empresa, el fútbol, lo que sea, son solo canales para que la bendición llegue a ti, pero no la fuente. La fuente de recursos es Dios y Él puede cambiar de canal. Puede usar a los cuervos para alimentarte o lo que a Él se le dé la real gana. Segundo, esta super iglesia apóstata, ecuménica, al servicio del dragón. Dice Wilkinson, veo la formación de una super iglesia mundial que consistirá en una unión entre los protestantes ecuménicos liberales, la Iglesia Católica Romana, que se unirán políticamente de la mano, creando una de las más poderosas fuerzas religiosas de la tierra. Esta super iglesia mundial será espiritual solo de nombre, como la iglesia de Sardis. Esta es la iglesia de Sardis, de Apocalipsis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta, no tienes vida. Esta super iglesia mundial será espiritual solo de nombre y usará desembarazadamente, o como decimos descaradamente, el nombre de Jesucristo, pero de hecho será anticristiana y política en todas sus actividades. Será una máscara, como Sardis, tienes nombre de que vives, pero ahora eres un
cadáver que huele mal. 3, la iglesia oculta, la verdadera. Veo una grande y sobrenatural, todo esto lo está diciendo David Wilkerson por allá por el 70. Veo una grande y sobrenatural unión de todos los verdaderos seguidores de Jesucristo reunidos por el Espíritu Santo y una común confianza en Cristo y su palabra. Esta iglesia sobrenatural de creyentes bíblicos llegará a ser una especie de confraternidad clandestina e incluirá a católicos y protestantes de todas las denominaciones. La misma congregará a jóvenes y viejos, negros, blancos y gente de todas las naciones. Cuando Wilkerson escribió esto, todavía no existía el Internet, señores, como existe ahora. El Internet era una herramienta de guerra, se usaba para los ejércitos, pero no estaba masificado en la población. Hoy día, ahora mismo, nos están escuchando gente de Bolivia, de Argentina, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, de Europa, de Italia. ¿Cómo lo supo? O sea, tú no puedes saber estas cosas que no han sucedido a menos que Dios te las muestre, Dios te las revele. Y sé que Dios está despertando el espíritu profético, aún en los niños. Hay padres, y eso lo puede incluir a usted, hay padres que tienen pequeños hijos con una unción profética. Préstales atención. Jesús dijo, de la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Amén, amén. 4. La persecución. Wilkerson habló de un tiempo de persecución. La persecución ya comenzó de una manera sutil, instalándose las ideologías de todo tipo, instalándose este reseteo mundial. Acaban de sacar un monumento, el monumento a uno de los generales de la historia militar de nuestro país, el monumento al general Baquedano. Lo retiraron de la plaza de Baquedano en Santiago. Lo sacaron porque dicen que lo van a arreglar, pero en el fondo lo sacó una ideología. ¿Por qué? Porque ellos dicen, vamos a escribir la historia de nuevo. Toda la historia está mal contada, el relato está equivocado. Entonces vamos a resetear. Esto es lo que llaman ellos el reseteo mundial. Así que van a resetear la religión, la iglesia, todo. Y en eso vamos a quedar fuera de ese reseteo. Por lo tanto, todos aquellos en lo que yo estoy hablando acerca de las señales pretribulacionarias, o sea, todo lo que va a suceder antes que el Señor regrese. Dame tiempo. Jesús lo dijo. Dice, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y muchos creerán que cuando te maten a ti, ellos le están prestando un servicio a Dios. Al tiempo que la superiglesia visible adquiere poder político, esta superestructura religiosa llamada Babilonia, esta iglesia sobrenatural, invisible, crecerá tremendamente, dice Wilkerson, en poder espiritual. Este poder vendrá de la persecución. La locura de la persecución que vendrá sobre esta tierra llevará a estos cristianos a unirse más estrechamente entre ellos mismos y a acercarse más a Jesucristo. Se les dará menos importancia a los conceptos denominacionales y más, me gusta esto, y más énfasis al retorno de Jesucristo. Es decir, dejarán de discutir si el bautismo es así, si se guarda el sábado o no, si hay que practicar la cena del Señor o no.
se dejarán estos detalles para concentrarnos en la vida Zoe, la vida de Cristo, y gente de distintas denominaciones, como escuché hace muchos años al pastor Cristian Romo de Concepción, que contó una historia. A mí me causó mucha gracia en ese momento, pero él dijo que un hombre tuvo una visión, que había muchas casas a la orilla de un río. Entonces cada casa tenía separado su patio por una reja precaria. Entonces todos criaban patos, y los patos no se juntaban con los patos del vecino porque, tú sabes, ¿no? Estos son mis patos. No quiero que me roben mis patos. Pero un día llovió mucho, subió el río, pasó por encima de las rejas y se confundieron, todos los patos se juntaron. Y nadie sabía de quién era ese pato y quién era el dueño del otro pato. Se confundieron los patos. Yo creo que viene un tsunami del espíritu en donde los títulos denominacionales pasarán a ser un accidente legal, pero nada que ver con el cuerpo de Cristo. Y nos vamos a poder abrazar en torno a la persona maravillosa de Cristo, esperando el regreso del esposo. El mensaje será salid a recibirle, salid a recibirle. Hay un programa de investigación, dice David Wilkinson, teológica, para crear doctrinas de demonios. La formación de esta superiglesia mundial comenzará en una forma modesta, humilde, con la carita de bueno, no voy a mencionar a nadie. Comenzará con un estudio cooperativo, informal, dice Wilkinson, y con programas de investigación. Se iniciarán otros programas cooperativos sin ser encomendados en forma legal u obligatoria por los protestantes ni los católicos. Pero se unirán dirigentes protestantes liberales de Inglaterra, de los Estados Unidos, a teólogos católicos liberales, anote esa palabra, liberal, de Europa, para apremiar un milagro ecuménico. Vamos a hacer una doctrina que nos calce a todos, que nos quede bien a todos. Eso es lo que dijo David Wilkinson y muchas cosas más. El libro La Visión. Andrew Strom, un escritor y pastor, él dijo en su libro La Gran Reforma que Viene, así se llama el libro, el pastor evangélico Andrew Strom presenta varias revelaciones de lo que va a suceder en los próximos días. 1. La catedral. Un amigo de Strom tuvo una visión en 1993. Imagínate, 1993, 2003, 2000, o sea, hace más de 20 años atrás. Él vio que una pareja de recién casados salía de una catedral, la novia, la iglesia, muy hermosa, estaba acompañada por su novio, Jesucristo. En la visión, él escuchó que la novia salía de la cristiandad, el sistema eclesiástico tradicional, para siempre. Dentro de la catedral quedaban los familiares de la novia, las diferentes denominaciones cristianas. Luego de esto comenzaron una luna de miel por 1000 años. ¡Wow! ¡Wow! Se me pone la piel de gallina, con el permiso de las gallinas. Esto es lo que hemos estado hablando, todas estas clases. Un amigo mío que tiene bastante experiencia en el ámbito profético, decía Strom, recibió esta visión en 1993. Él lo vio todo como en una película en colores. Mientras Dios le explicaba ciertos aspectos, fue una escena de boda tradicional. La novia hermosa acababa de salir de la catedral y estaba parada en las gradas superiores. Mi amigo escuchó decir que la novia estaba saliendo de la cristiandad, paréntesis, y de todo lo que se asocia con ello, para siempre, o sea, saliendo del sistema eclesiástico.
el novio, que era Cristo, la tomó del brazo para guiarla y para mostrar su hermosa novia ante todo el mundo. Dentro de la catedral se quedaron todos los familiares. Estos representan a las diferentes corrientes y denominaciones de la iglesia que conocemos. El novio guió a la novia para bajar las gradas y pasar por la calle a través de una gran multitud que les aplaudía. Paréntesis, estas eran personas que no habían tenido la posibilidad de entrar en la catedral. En una visión posterior, mi amigo vio que después de pasar por la multitud, la pareja feliz, la iglesia y Cristo, viajó a su luna de miel que duraba 1000 años. ¡Wow! Todas estas cosas Dios las habló y sigue hablando. Ojo, me doy el tiempo de escuchar a los profetas. Hay hombres y mujeres de Dios que están siendo la trompeta de Dios en los labios de Dios, diciendo, atención, atención, estamos en el último tiempo. Iglesia dormida, despertad, despertad, porque viene el novio, no sean las vírgenes fatuas, salid a recibirle. Fuego en Nueva Zelanda. Hace poco hubo un terremoto en Nueva Zelanda que llegó como un tsunami muy leve a Chile. Un creyente vio que Dios disparaba saetas de fuego en las iglesias, es decir, entraban en las iglesias ministros del Señor llenos del fuego del Espíritu Santo. Entonces los pastores de esas iglesias trataron de apagar el fuego, pero Dios envió un viento recio que avivó las llamas. Luego las puertas se abrieron y los creyentes salieron para reunirse en las calles. Escuchen, las calles. Esto implica que viene un gran avivamiento. Viene el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. En una visión significante, hace varios años, un hermano de Nueva Zelanda vio cómo Dios disparó saetas de fuego en las iglesias. Estas representaron ministerios llenos del Espíritu Santo que hablaban la palabra de Dios. Pero los pastores estaban corriendo por todas partes intentando apagar el fuego. Entonces Dios envió un viento recio para avivar las llamas y de repente las puertas de todas estas iglesias se abrieron y toda la gente salió afuera para reunirse todos en las calles. Creo que este es un cuadro exacto de lo que sucederá. 3. El tema de los edificios. En una revelación en blanco y negro, una intercesora vio templos antiguos y modernos, pero abandonados y arruinados. Luego ella vio como en una película en colores que los cristianos habían abandonado los edificios y se reunían al aire libre. Ella vio locales de iglesia de todo tipo, antiguos y modernos, de todo estilo. Esta parte de la visión fue en blanco y negro. Todos estos edificios parecían abandonados, con pájaros anidando dentro, puertas y ventanas caídas. Y en cada edificio había una cortina tremenda, toda andrajosa. La segunda parte de la visión fue en colores, ya no en blanco y negro. Ella vio a cientos de cristianos reuniéndose al aire libre, con guitarras, instrumentos de música. Ella sabía que estos cristianos habían abandonado los edificios y adoraban ahora libremente afuera, acerca de las cortinas. Ella entendió que cuando Jesús murió, el velo del templo se rompió de arriba abajo y el acceso al lugar santísimo quedó abierto. Pero las iglesias habían vuelto a levantar esta cortina. Pero ahora que estas estructuras estaban abandonadas, la gente tenía nuevamente el acceso libre al lugar santísimo de Dios. Yo espero que el Espíritu Santo esté haciendo algún trabajo profundo y esté modificando tu cosmovisión de lo que viene post pandemia, la iglesia
post pandemia. Si las cosas vuelven a ser como antes, no ganamos nada. Si Dios tiene que ver, Dios tiene que ver algo en el asunto de la pandemia. Si esta pandemia no está sucediendo a espaldas de Dios y Dios está viendo todo, entonces Dios tiene una agenda. Y Dios espera en este tramo final, la recta final, en donde nos encontramos. Espero que Dios pueda revelar a lo profundo de tu espíritu la urgencia, la premura, como dijo Pablo, por causa de lo que apremia. Por causa de lo que apremia. ¿Cómo vamos a realizar la obra? Ya no una iglesia templo dependiente, una iglesia que solo depende de la gracia y la unción del Espíritu Santo de Dios y lo que Él es capaz de hacer dentro de nosotros. El pastor Andrew Strom ha escrito sobre lo que sucederá en el futuro, de acuerdo con lo que Dios le mostró a él y a otros hermanos en 1993 en Nueva Zelanda o New Zealand. Y si alguien nos está escuchando allá en Auckland o en alguna otra ciudad donde hemos estado, que conecten a esta palabra. Básicamente, lo que Dios nos mostró es la llegada de una iglesia basada en las calles. Una iglesia sin paredes, saturada de la gloria de Dios, sin divisiones, sin paredes, sin denominaciones, nada que nos podría separar de la maravillosa persona de Jesucristo. Un regreso al libro de los Hechos. Amén. Esto me hace acordar a mí de que en 1909 el obispo Willis Hoover, acá en la ciudad de Valparaíso, pegadito a Viña del Mar, comenzó a estudiar el libro de los Hechos, creo que el día martes, porque los varones, los hombres, atentos los hombres, le dijeron: pastor, ¿por qué las cosas que relata el libro de los Hechos no están sucediendo ahora? Ellos no eran pentecostales, ellos eran metodistas, y él era un misionero americano, metodista. Y empezaron a estudiar el libro de los Hechos, y de pronto el Espíritu Santo hizo de las suyas, los llenó, ellos no entendían nada, las lenguas del Espíritu, comenzaron a suceder cosas locas, se comenzaron a manifestar los dones. ¿Y qué pasó? La gente comenzó a predicar en las calles. Una iglesia sin paredes, saturada de la gloria de Dios, sin divisiones, sin paredes, sin denominaciones, nada que nos podrá separar de la maravillosa persona de Jesucristo. Un regreso al libro de los Hechos. Dios purificará y ungirá a su pueblo y los sacará fuera a las calles, como en el inicio. Todos los milagros de la iglesia primitiva sucedían en la vía pública. Sucederán sanidades, milagros. Cuando Dios establezca nuevamente los verdaderos ministerios de Efesios 4, se predicará arrepentimiento de manera penetrante y habrá una enorme convicción de pecado, con miles de jóvenes reunidos en las calles, miles de jóvenes reunidos en las calles, cuando ya se provoque lo que ellos llaman el efecto rebaño, cuando ya todos estemos vacunados. Eso va a suceder en cosa de meses y podamos salir. Esto es lo que va a suceder, esto es lo que están viendo los ojos proféticos. También surgirá una nueva música de alabanza. Hablamos del tabernáculo caído de David que va a ser restaurado, de alabanza que glorificará a Dios hasta lo último. Pero Strom también declara que esto no será un grupo de personas sin iglesias en las calles, sino que serán un avivamiento en el cual Dios sacará a la iglesia a las calles, corporativamente. Esto es muy importante, no será gente loca, independiente, que no se reportan con nadie, será la iglesia empujada en la violencia del Espíritu a las calles.
para alcanzar a los perdidos. Cumplimientos proféticos. Por medio de varias publicaciones que hemos hecho, hemos visto cómo se han ido cumpliendo las profecías bíblicas relacionadas con la segunda venida de Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que va a suceder en el futuro de acuerdo con lo que dice la Biblia? Si se cumplieron las primeras profecías bíblicas, también se cumplirán las que siguen. Salir. Esto lo tengo en negrillas, son pequeños títulos. Salir. Hemos declarado que en estos días el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia: he aquí vienen el esposo, salid a recibirle. Mateo 25:8, la parábola de las 10 vírgenes. Un avivamiento mundial. Además hemos visto que así como sucedía en el antiguo Israel, en el que cuando las doncellas escuchaban que el esposo estaba llegando, arreglaban sus lámparas y salían para alumbrar el camino hasta el lugar en donde se realizaría la fiesta de las bodas. Del mismo modo, en la actualidad, sabiendo que el rey ya viene, la iglesia debe arreglar sus lámparas y salir de los templos a las calles para alumbrar el camino de la salvación hasta el día de las bodas celestiales. Aquí hay una verdad espiritual muy importante, y esta es: sabiendo que llegó el tiempo de Dios, la época anterior al arrebatamiento, entonces la iglesia debe arreglar sus lámparas, quitando de ellas lo que nos sirve, la parte de la mecha carbonizada y quemada, llenando los estanques de aceite. Esto implica que en esta época la iglesia dará más luz. O sea, vendrá un gran avivamiento mundial, aunque parezca repetitivo. Vendrá un gran mover del espíritu, avivamiento, como quieras llamarle, pero va a venir de una manera remarcable. Es decir, el hecho de saber que llegó el tiempo de Dios dará como resultado una gran búsqueda de Dios, pidiendo que el Señor derrame del Espíritu Santo sobre todos los seres humanos, lo cual nunca ha ocurrido. ¿Por qué? Porque el libro de Joel nos dice, aquí te lo leo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso no sucedió en Pentecostés. El Espíritu Santo se derramó sobre los que estaban ahí, los 120. Tampoco el sol se oscureció ni la luna se transformó en luna de sangre, que es parte de la misma profecía. Es decir, que la profecía de Joel no se ha cumplido totalmente. Pero aquí dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas, aleluya, profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Dios está recuperando en este tiempo su comunidad profética, que es la iglesia. La iglesia es una comunidad profética. Todos nosotros tenemos capacidad profética no desarrollada, porque nosotros los maestros hemos fallado. Por eso Pablo dice que todos profeticen, hablen en lenguas, pero mucho más que profeticen, porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Y qué vendrá luego? Un gran avivamiento mundial vendrá como consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo. Esto llevará a que se levante la gran cosecha profetizada en la Biblia. Ezequiel 47, verso 9, el río de las aguas salutíferas. Ezequiel 47, 9, dice, y a causa de estas aguas habrá gran cantidad de peces. Se multiplicarán los peces en este río de aguas salutíferas.
Y dice, desde Engadi hasta en Eglaim habrá tendedero de redes, porque será incontable la cantidad de peces. Y Santiago 5:7 dice que el labrador espera con paciencia el precioso fruto de la tierra, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Todo esto nos muestra que vendrán tiempos de refrigerio espiritual antes de la segunda venida de Cristo. Hechos capítulo 3, verso 3, dice que se cumplirán tiempos de refrigerio, que todas las cosas van a ser restauradas. Ageo dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Pero ¿qué pasa en la contraparte? Esta nueva religión mundial o global. La iglesia saldrá de los templos para dar a conocer en las calles el mensaje de salvación, impulsada por el fuego del Espíritu Santo de Dios. También, además, la iglesia saldrá de los templos por no aceptar las doctrinas de la nueva religión del orden mundial, que en los próximos días se formará. O sea, habrá una religión mundial que también usará toda una red de poder para apoderarse de los edificios, de los templos, de las denominaciones, y todos aquellos que no concuerden con esa agenda serán echados fuera. O sea, no solo saldremos, sino nos echarán a las calles. Habrá persecución. Cuando se forme la nueva religión mundial, los verdaderos creyentes se negarán a formar parte de esta religión mundial. Como consecuencia de esto, comenzará una gran persecución mundial en contra de los cristianos. Tengo citas anotadas acá, Mateo 10, todo lo que Jesús dijo con respecto a esta persecución. Mateo 10, Mateo 17, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. La nueva religión mundial. Dentro de poco, nuevamente, lo estoy tratando de leer como está escrito acá. Esto yo no lo escribí, me llegó, pero lo consideré de tanta importancia y de tanto valor que dije, esto tengo que compartirlo en la transmisión. Además, porque está en sintonía con todo lo que venimos hablando. Dentro de poco se formará en todo el mundo una nueva religión conocida como la nueva religión mundial, una religión única. Esta religión unificará a todas las religiones del mundo, cristianas, satanistas, budistas, islámicos, espiritistas, judíos, todo, para llegar a unir a todas las religiones. Ya se está implementando un diálogo interreligioso y la invitación a orar juntos. Bonito, suena bonito, todo atractivo, suena muy espiritual, pero debajo hay una intención tenebrosa. A esta nueva religión la Biblia le llama Babilonia la Grande. Apocalipsis 17, capítulo 17 entero y capítulo 18. Hablamos de la estrepitosa caída de Babilonia. Pero el verdadero pueblo de Dios, la iglesia, es decir, todos aquellos que entregaron sus vidas a Jesucristo y le reconocen a Él como el único Rey y que mora en nosotros, este pueblo no es una religión. Y lo decimos hasta la saciedad. Por lo tanto, no se unirán a esta religión mundial. Muchos líderes evangélicos y protestantes firmarán un pacto de unión con esa religión. Y por esta causa los creyentes de esas denominaciones pasarán a formar parte, sin quererlo. Esto es como coaliciones, ¿no? Firmaron, pero también firmaron por ti. No te consultaron. De esa religión, ¿no? O sea, tú, por lo menos, políticamente te hacen parte, pero tú sabes que tú no eres parte. Por eso Dios ya ha ordenado que cuando esto ocurra, salgan de ella,
Salid de en medio de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Los cristianos no volverán a reunirse en sus templos porque al estar los templos controlados por la nueva religión, en ellos se enseñarán las doctrinas espiritistas, budistas. O sea, será lo que se llama un sincretismo religioso. Por eso se unirán en forma secreta en las casas y en otros lugares. Señores, gente del Espíritu, las casas, iglesias, las reuniones en los hogares, la iglesia orgánica. En respuesta, las autoridades iniciarán una gran persecución en contra de ellos. Es decir, al final de los tiempos, la iglesia volverá a reunirse en forma secreta, igual que al principio, así como se reunía la primera iglesia cristiana. La historia termina como comienza, según vemos en los libros de los Hechos. Pero, ¿por qué se formará una religión mundial? La Biblia muestra que antes de la segunda venida de Jesucristo, todas las naciones estarán gobernadas por el anticristo, que todos los seres humanos tendrán que adorarle o morir. Él mandó a hacer una estatua para que se le adore. Lo mismo que sucedió en Babilonia con Nabucodonosor. Uno dice, pero estas cosas es imposible que sucedan. Señores, hace un año atrás, lo de la pandemia era impensado. Yo recuerdo que el último viaje que hice en avión, lo hice a la ciudad de Concepción, a visitar al pastor Eric Díaz y la iglesia. Volví a casa y se cerró el mundo. Se cerraron las fronteras, se cancelaron los vuelos. Fue de loco. O sea, todo se paró. Nunca había sucedido. Los hechos están sucediendo a tal velocidad. O sea, Satanás va con su agenda a tal velocidad como si temiera llegar tarde. Dice que el diablo ha descendido con gran ira porque sabe que tiene poco tiempo. Por esta razón, la creación de una religión mundial en donde se unirán judíos, cristianos, musulmanes, hinduistas, sintoístas, budistas. Por esta razón, la creación de una religión mundial será el paso previo para que los seres humanos lleguen a adorar al anticristo como Dios. Dice Pablo, se hará pasar por Dios y se sentará en el lugar del templo haciéndose adorar como Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. El reinado del anticristo sobre todas las naciones será conocido como el nuevo orden mundial, y estará fundamentado en 3 ejes básicos, fundamentales: un gobierno mundial, una economía mundial y una religión mundial. Sí, señor. Tú lees Apocalipsis y ves cómo hay 2 bestias que están al servicio del dragón. Cuando veamos Apocalipsis lo vamos a ver con detalles. Una bestia que sube del mar y otra bestia que sube de la tierra. La bestia que sube del mar es el anticristo, el poder político. La bestia que sube de la tierra es el poder religioso. Y el dragón es Satanás. Y ambas bestias sirven al dragón y el dragón les da poder y autoridad para hacer señales. Imagínate, el dragón, la bestia, el falso profeta, una trinidad diabólica. O sea, el diablo está emulando, imitando la Trinidad divina. Habrán doctrinas de demonios. Dice, pero ¿cómo puede ser que las iglesias cristianas lleguen a unirse con religiones que no son cristianas, siendo que la Biblia ordena no unirse con los incrédulos? Segunda de Corintios 6, versos 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos,
Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Muchos cristianos llegarán a unirse con otras religiones porque sus líderes estarán influenciados por doctrinas de demonios. Escuche esto. ¿Dónde se enseña doctrina? ¿En el estadio? ¿En el cine? ¿En el supermercado? No, no. Las doctrinas se enseñan en la iglesia. Y se habla de doctrinas de demonios, tal como dice la Biblia en primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero Jesús no habló de unir religiones, organizaciones, el ecumenismo. Jesús dijo que todos sean uno. Este es el nuevo hombre. El nuevo hombre no es ecuménico. Nos desvestimos del viejo hombre viciado conforme a sus hechos y nos vestimos del nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre creando la paz. Ahí no hay espacio para religiones, no hay espacio para filosofía. Ahí solo Cristo, para que Cristo sea el todo y en todos. Señores, el nuevo hombre no es ecuménico, es cristocéntrico. Esta nueva religión mundial sí es ecuménica. Todos caben en la nueva Torre de Babel. Pero no es así con el nuevo hombre. El modernismo teológico. Me quedan 3 minutos. Esta corriente teológica ha llevado a muchísimas congregaciones evangélicas a la apostasía. Modernismo teológico o liberalismo teológico. El modernismo niega todo lo sobrenatural. Son Biblias con patas, son cerebritos, pero no hay vida. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El postmodernismo teológico, no tengo tiempo para leer todo y quiero terminarlo. El postmodernismo teológico. El postmodernismo teológico es otra corriente teológica que ha llevado a la apostasía a muchos evangélicos. Enseña que cada ser humano tiene una parte de la verdad y que por eso tenemos que escucharnos todos, y en fin. La unidad con otras religiones, ellos están enseñando, por ejemplo, que negando la deidad de Cristo, negando la realidad del Espíritu Santo, convirtiendo el cristianismo en una serie de normas de buena convivencia, una especie de filosofía. Me hablaban de un evangelio que es una mezcla filosófica con Biblia, que no es ni lo uno ni lo otro. Pablo dice, cuando yo fui a vosotros, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Creo que la prosperidad también, mal enfocada, hizo mucho daño. Nosotros creemos que Dios bendice y Dios es poderoso para darnos mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Nosotros somos gente bendecida. Yo he visto cómo en nuestra comunidad cristiana, la iglesia que Dios nos ha confiado, ha llegado gente quebrada y Dios los ha prosperado, bendecido. Bueno, eso lo hemos visto por más de 30, 40 años suceder. Nosotros creemos que la pobreza, la enfermedad y la muerte son las 3 maldiciones de la ley que el Señor canceló y que Dios nos da en abundancia. Pero cuando tú transformas la prosperidad en prosperitis, cuando todo gira en torno al dinero, cuando hay alguien que está pasando un problema económico, se le atribuye inmediatamente a un pecado y todos los que son ricos están bendecidos por Dios. Cuando tú empiezas en esa onda, empieza esta falsa doctrina mal enfocada de la bendición de Dios y la prosperidad. Yo soy de aquellos que creen que si tú empiezas a ir por el mundo para predicar
y necesitas un jet, Dios te lo va a dar. Punto. Porque Dios es dueño del oro, de la plata. Pero cuando tu corazón está en las riquezas, cuando tu énfasis es lo material y no el reino, Pedro lo dijo, que en los postreros días vendrán falsos maestros que convertirán a la gente en mercadería y harán mercadería de vosotros. Dios nos libre de eso. Pero también eso se nos metió por algún lado y bueno, ya estamos llegando al final. Preciosa gente de Dios. Estamos en un tiempo que podríamos verlo como una bisagra de puerta. Todo está girando de una manera violenta por Dios hacia una dirección determinada. Y todos los hombres y mujeres del Espíritu tienen que oír la voz de Dios. Hay algo que Dios está haciendo. Y nuestra oración debería ser como Noé. Cuando Noé fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, Noé vio, y dice que la venida de Cristo será como en los días de Noé. Y Noé vio los horrores del diluvio 120 años antes que sucediera. ¿Y qué hizo? ¿Se quedó de brazos cruzados? No, señores. Trabajó con toda su familia en un megaproyecto. Construyó el arca que Dios le mandó a hacer. Esa es la tarea. Dios nos está mostrando a través de lo profético lo que viene, pero tenemos que construir un arca para lo que viene. O sea, tenemos que trabajar en el propósito eterno de Dios. Entonces yo me imagino que Noé le dijo a Dios, Señor, si tú vas a hacer algo en el mundo, yo quiero saberlo, no me dejes fuera. Esa es mi oración. Señor, si tú estás haciendo algo en la tierra, coméntamelo, yo quiero saberlo. Yo quiero ser parte de ese proyecto. No quiero quedar fuera de tu plan. Por favor, te lo ruego. Porque Dios va a usar gente con un corazón que arde, juntamente con el corazón de Dios por el propósito eterno. Padre, te damos gracias esta mañana por regalarnos estas palabras tremendas de tus siervos y otras cosas que no alcanzamos a ver acá. Gracias por el pastor Eduardo Pedro Sarachi, que se dio el trabajo de escribir estos documentos. A nosotros solo nos tocó leerlo, compartirlo con mucha gente, pero que esta palabra quede clavada como una espina en nuestro costado, en nuestro corazón, que no nos deje estar tranquilos y cómodos, sino que podamos hipotecar nuestra vida, el resto de vida que nos quede en la causa del crucificado. Yo bendigo a cada persona que nos está escuchando en cualquier lugar, que tu gracia les alcance y que esta palabra pueda ser oída una y otra vez y compartida con mucha gente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, bendiciones, que pasen un buen día y tengan un feliz fin de semana en los propósitos de Dios. En cuanto a nosotros, nos vemos el lunes a las 10 de la mañana, si Dios nos concede la vida. Chao.